Son las 9:23 de la noche, acá en Barranquilla, y todavía tenemos una cantidad de cosas que hablar y el tiempo se nos va. Acusamos recibo del hermano Héctor Toro allá en Venezuela. Nos están escuchando hasta este momento, pues, en varios países. Bien, hablando de eso de nacer de nuevo, tengo ya 5 semanas estudiando el tema de nacer de nuevo, lo cual pues con lo cual hago manifiesto públicamente mi preocupación en cuanto a que de esto no se habla en las iglesias, es un tema que no se toca. Y yo no sé si habrá un programa dentro de las iglesias para llevar a la persona a nacer de nuevo. Yo no lo he visto en las iglesias que conozco, un programa que lleve a la persona a nacer de nuevo. Simplemente se le da una oración de fe y luego se le invita a la iglesia para que asista, se le dan algunos estudios y tal, pero no sabemos si se conduce a nacer de nuevo. Bueno, habla de esto queremos hoy en la quinta entrega del tema hablar del pecado y la primera vez que se menciona el término pecado es en Génesis 4:7 y tiene que ver con la conversación de Dios con Caín a causa de la molestia que éste tenía porque Dios no le gustó su ofrenda. Entonces Yahweh, nuestro Dios creador, le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, o sea, de su hermano Abel. Bueno, la palabra yata es una raíz primitiva que apropiadamente traduce errar, por lo que de aquí se extiende con sentido figurado y general que el errar es pecar. Entonces, así que pecar es equivocarse, es fallar, es no actuar apropiadamente. Yo le está diciendo a Caín que él puede hacerlo bien y será aceptado o enaltecido, pero que si no lo hace bien, entonces será hallado en pecado. Luego volvemos a encontrar el término pecado en el capítulo 13 del Génesis por las obras de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Yahweh en gran manera. Pongamos atención en la condicionante del texto, porque se dice que los habitantes de Sodoma eran pecadores en contra de Dios. ¿Mm? Siempre el pecado será en contra de Dios, aunque nosotros pues podemos fallarle al vecino, al hermano, e inclusive pecar en contra de él si lo que hemos hecho pues le ha tocado de alguna manera. Bien, el primer pecado le fue atribuido a Adán, aunque ya los ángeles habían pecado en contra de Dios, ellos pecaron en contra de Dios antes que Adán fuera creado. Esa rebelión que hubo en los cielos cuando los satanes no quisieron aceptar eh, la autoridad de Dios y se rebelaron en contra de él. Las 7 cabezas y los 10 cuernos, que es el diablo, que es la culebra, que es Satanás, se rebelaron en contra de Dios y junto con ellos se rebeló otro grupo grande de ángeles y luego luego después de esto vino las contrataciones, los acuerdos que hicieron estas autoridades satánicas para convencer a los ángeles de menor rango de que les acompañaran a ellos en esa lamentable expedición de desobediencia en contra de él. Bueno, cuando Adán pecó, el pecado de Adán alcanzó a todos los hombres porque todos los hombres estaban en los lomos de Adán. Solamente hubo uno que no fue, que no le alcanzó este pecado y fue el Señor Yeshua. Y la razón de esto es porque el Señor Yeshua no fue concebido por obra de varón, sino por la extraordinaria obra que Dios hizo en María a través de su Santo Espíritu, ¿no? Como bien nos dice la palabra. El pecado de Adán no alcanzó a Yeshua simplemente porque no a él no fue, el Señor Yeshua no fue concebido.
Dice la palabra, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y todos pecaron porque Adán pecó. Todos pecamos porque Adán pecó, excepto el Señor Yeshua. Él no pecó. Bueno, por ello Dios le dijo a Caín, el pecado está a la. Sin embargo, bueno, Adán tuvo un único mandamiento. Dios le dio un solo mandamiento a Adán. Y este consistía en no comer del árbol del conocimiento. La voluntad de Dios era que Adán fuese sencillo, ingenuo, sin malicia, sin maldad, porque así Dios garantizaba que Adán viviría eternamente. No obstante, sin embargo, el conocimiento estaba, digamos, en el lugar donde estaba Adán. El conocimiento estaba, eh, pues, en la desobediencia de no cumplir ese mandamiento que Dios le había dado. Dios le dijo a Adán, y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2, 16, 17. El término mut es una raíz primitiva que se traduce como morir, tanto en sentido literal como figurado y en forma causativa, matar o hacer matar. Fíjese, lo que quiere decir este verbo es que cuando Adán comió, no solamente murió él, sino que hizo morir al resto de la humanidad. Por eso es causativo, porque hizo morir al resto de la humanidad. Quizá la expresión debió ser entendida como harás morir, pensando en que en su desobediencia haría que toda la humanidad que saliese de él moriría por su causa. Y aunque esto podría significar un terror para la humanidad, no lo es para los hijos de Dios porque Dios eh, tuvo, tuvo una previsión en cuanto al pecado de sus hijos porque dio al Señor Yeshua como perdón. Mas esta desobediencia de Adán alcanzó también a la generación que surgió de la obra de los satanes acá en la tierra, que no fue una generación aprobada por Dios. Entonces, aunque este Satán que entró en el huerto convenció a Eva de que comiera de esa fruta y Eva convenció a Adán de que lo hiciera y con esto se generó el pecado, no obstante esto, Dios tenía una garantía para sus hijos de que serían salvados por medio de Yeshua, pero esa garantía no alcanzaría a los otros por cuanto ellos, no porque Dios no se lo hubiera ofrecido, ahí estaba, ¿no? Sin embargo, Dios sabía que ellos no la iban a aceptar porque su naturaleza era la de la culebra, que era de desobediencia. Entonces, la razón de la muerte de Adán pues era lógico por cuanto Adán había desobedecido a Dios y cuando desobedeció a Dios, toda la pureza, toda la ingenuidad que él tenía al comienzo se perdió. Y como habíamos dicho, Dios había prometido vida eterna a un hombre que estaba en completa y absoluta nulidad en cuanto a la sabiduría. Usted debe entender que Dios le dio a Dios no le dio a Adán sabiduría. Adán nació sin sabiduría. Adán tenía un conocimiento básico, elemental de las cosas, pero sabiduría no tenía. Y la razón de esto es porque esos satanes que se levantaron, se rebelaron en contra de Dios, estaban vestidos de sabiduría, tal y cual como dice Ezequiel 28. Y fue la sabiduría que ellos tenían la causa de su caída. Ellos se rebelaron en contra de Dios como consecuencia de la sabiduría que tenían porque creyeron que podían ser igual a Dios y desplazar a Dios. Por eso Dios hizo a Adán desnudo, no lo vistió, lo hizo encerrado en un huerto. Adán no podía salir de allí y lo hizo absolutamente sin conocimiento de lo bueno y de lo malo. A diferencia de la primera creación de Dios, que fueron los satanes, bueno, fueron todos los ángeles, no, no solamente los satanes, fueron todos los ángeles, pero los satanes se rebelaron y ellos sí tenían sabiduría, ellos sí fueron creados
con ropas resplandecientes y ellos tenían libertad para entrar y salir. Ahora, después que se rebelaron, Dios los envió, Dios creó la tierra y los envió a la tierra y los mantuvo aquí como cárcel. Entonces, le decimos a los que nos están escuchando, es necesario reconocer el pecado, porque el pecado está en este mundo. El pecado, como decíamos la semana pasada, está en nosotros, porque tenemos concupiscencia. Y la concupiscencia es lo malo. En nosotros obra está lo malo. ¿Mm? Y en nosotros está un lugar de razonamiento, que es el corazón. No el corazón de carne que late, no. El corazón de las entrañas en las entrañas de nosotros está el lugar de razonamiento. Es donde decidimos hacer las cosas, si bien o si mal. Por eso digo el Señor que del corazón salen las cosas. Pueden salir cosas buenas, pero también pueden salir cosas malas. Del corazón sale lo sabio o del corazón sale lo necio. Todo depende de lo que nosotros decidamos hacer. Entonces, en nuestras entrañas está la capacidad de razonar, bien obedezcamos a Dios o bien no obedezcamos. Pero el pecado está allí y, como le digo al señor acá, el pecado está en la puerta y los que obran de acuerdo al pecado tienen como recompensa la muerte. ¿Mm? La muerte. Entonces tengamos eso claro, amados hermanos, que queremos nacer de nuevo. No es suficiente con hacer una oración de fe. La oración de fe no transforma a la persona. La oración de fe es una declaración inicial. Es necesario leer la palabra de Dios, leer el Nuevo Testamento, primeramente el Nuevo Testamento, leer el Evangelio de Juan, leer las cartas de Juan, leer a Pablo, leer a Pedro y lo que allí está escrito, ponerlo en práctica en nuestras vidas para que nosotros tengamos un proceder que a Dios le agrade.